quién vas a llamar, vieja loca? ¿A tus amigas muertas? Esas palabras todavía me zumban en los oídos como moscas sobre fruta podrida. Las escucho cuando cierro los ojos, cuando intento dormir, cuando miro el cable del teléfono que cuelga muerto junto a la mesita de noche. Pero déjenme empezar por el principio, por esa madrugada en que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho y descubrí que me habían dejado muda, sorda y ciega ante el mundo. Eran las 3 de la mañana. Me desperté con un piquete agudo debajo del seno izquierdo. Ese dolor que te hace pensar lo peor. Tengo 74 años y el cuerpo ya no perdona los sustos como antes. Sentí el sudor frío bajándome por la espalda, empapando el camisón de algodón que uso desde hace 15 años. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en las sienes, un tambor desesperado que marcaba el ritmo del miedo. Me incorporé como pude, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el teléfono fijo, que siempre ha estado en mi buró. Mi mano temblorosa levantó el auricular y marqué el número de emergencia. Emergencias. Mis dedos, esos dedos que durante 40 años tomaron el pulso a miles de pacientes en el Hospital General, ahora apenas podían atinarle a los botones. Silencio. Un silencio hueco, vacío, como el interior de una tumba. Marqué de nuevo. 1, 1, 2. Nada. Colgué y volví a levantar. Ni siquiera el tono de marcado. Solo ese silencio espeso que se te mete en los huesos. Encendí la lámpara del buró con manos que no me obedecían. Y entonces lo vi. El cable del teléfono colgaba desde la pared como una serpiente muerta, cortado a la mitad. El plástico del interior todavía se veía tibio, brillante bajo la luz amarillenta. Alguien había usado tijeras de cocina. Esas tijeras naranjas que yo misma compré en el mercado de La Merced hace años. El corte era limpio, decidido. No era un accidente. Me quedé ahí sentada, con el auricular muerto en las manos, sintiendo cómo el aire se me atoraba en la garganta. El dolor en el pecho seguía, pero ahora se mezclaba con algo peor. El pánico de estar completamente sola, completamente aislada, completamente a merced de quien me había hecho esto. Soy Esperanza Montes, viuda de Aurelio Vega, enfermera jubilada del Hospital General de México. Durante 4 décadas cuidé a los enfermos, a los moribundos, a los que llegaban sin esperanza y a veces salían caminando gracias a nuestras manos. Mis manos. Estas manos agrietadas que ahora temblaban sosteniendo un teléfono que ya no servía para nada. Vivo en la casa que construí con mi esposo, ladrillo por ladrillo, en la colonia agrícola oriental. Una casa modesta pero digna, con su patio trasero donde tengo mis macetas de geranios y albahaca, con su cocina donde el olor a frijoles de olla nunca falta, arriba de mi departamento, en el segundo piso que yo misma financié con mis ahorros de toda la vida, vive mi hijo Raúl con su esposa Marisol. Y fue Marisol quien cortó el cable. Lo supe en ese momento, con la certeza que solo da el instinto de madre. Ese sexto sentido que te avisa cuando el peligro acecha, aunque no lo puedas ver. Pero déjenme contarles cómo llegamos a esto. Cómo la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida se convirtió en mi carcelera. 3 días antes de esa madrugada de terror, yo estaba en mi cocina preparando un caldo de pollo. Era mediodía y el sol entraba por la ventana que da al patio interior. Ese patio que conecta mi departamento con las escaleras que suben al piso de arriba. Escuché la voz de Marisol, aguda y nasal como siempre.
hablando por teléfono en el descanso de la escalera. No estaba espiando, que quede claro. Simplemente estaba en mi casa, en mi cocina, y las voces viajan. «Ya te digo que es cosa de semanas», decía Marisol con ese tono de quien planea algo sucio. «La vieja ya está medio ida. Cualquier juez nos va a querer. A creer. Conseguimos los papeles de que estás senil y nos quedamos con todo. El departamento de abajo lo podemos rentar en 8.000 pesos al mes. Fácil. ¿Tú sabes lo que es eso? 96.000 pesos al año sin mover un dedo». El cucharón se me resbaló de la mano y cayó al piso con un estruendo que interrumpió su conversación. La escuché colgar apresuradamente y sus tacones bajaron las escaleras con esa rapidez nerviosa de quien ha sido descubierto. Apareció en el marco de mi puerta. Marisol tiene 38 años, el pelo teñido de un rubio que no le queda y los labios siempre pintados de un rojo agresivo, que me recuerdas a las señales de peligro. Me miró con esos ojos pequeños y calculadores, evaluando cuánto había escuchado. «¿Se le ofrece algo, doña Esperanza?», preguntó con esa cortesía falsa que usa cuando Raúl no está presente. Me armé de valor. 40 años de trabajar en urgencias te enseñan a mantener la calma cuando todo se derrumba. «Marisol, ¿de qué estabas hablando? ¿Qué es eso de sacarme de aquí?». Su expresión cambió como si alguien hubiera apagado un interruptor. La máscara de nuera amable cayó al suelo y en su lugar apareció algo que me heló la sangre. «Ay, suegrita, ¿ahora también espía las conversaciones ajenas? Ya sabía yo que estaba perdiendo la cabeza, pero esto es demasiado». «Escuché lo que escuché, Marisol. Esta es mi casa. Yo la construí». Ella soltó una carcajada seca, sin alegría. ¿Su casa? ¿El terreno está a nombre de Raúl desde hace 5 años? ¿O ya se le olvidó que usted misma firmó eso? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Era cierto. Hace 5 años, cuando Raúl me dijo que necesitaba tener algo a su nombre para un crédito del trabajo, yo firmé el traspaso del terreno sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Eso fue para ayudarle con su trabajo. Balbuceé. Fue para lo que fue, suegrita. El punto es que legalmente esta casa es de Raúl. Y Raúl hace lo que yo le digo. Se acercó un paso. Pude oler su perfume empalagoso mezclado con algo más, con el olor ácido del desprecio. «Así que le voy a decir las cosas claras, doña Esperanza, porque ya me cansé de fingir. Usted aquí estorba. Este departamento podría darnos dinero, y usted nomás lo ocupa para ver telenovelas y regar sus plantitas ridículas. Ya está vieja, ya dio lo que tenía que dar. Es hora de que se haga a un lado. ¿Y mi hijo qué dice de esto? Raúl dice lo que yo le diga que diga. ¿O no se ha dado cuenta en 8 años de matrimonio?» Me quedé muda, porque era verdad. Mi Raúl, el niño que crié sola después de que mi esposo murió de un infarto a los 52 años, ese niño que era mi orgullo, se había convertido en una sombra de Marisol. Ella decidía qué comían, dónde iban de vacaciones, con quién se juntaban. Y él solo asentía, siempre asentía. «¿Y qué van a hacer?», pregunté con un hilo de voz. «¿Echarme a la calle?». Marisol sonrió. Una sonrisa que me recordó a las víboras que veía de niña en el rancho de mi abuela. «Nada tan burdo, suegrita. Hay formas legales de manejar a los viejitos que ya no están bien de la cabeza. Un juicio de interdicción se llama. Básicamente,
Un juez decide que usted ya no puede tomar decisiones por sí misma y nos nombran a nosotros como sus tutores. Entonces podemos hacer con usted y con sus cosas lo que queramos. Pero yo estoy perfectamente bien de mis facultades, protesté sintiendo el corazón acelerarse. Eso dice usted. Pero cuando 3 doctores firmen que tiene demencia senil, su palabra no va a valer nada. Y conseguir esos doctores es más fácil de lo que cree, suegrita. Todo se compra en este país. Se lo voy a decir a Raúl. Dígale, a ver si le cree a usted o a mí. Voy a llamar a mi hermana, a la policía, a quien sea. Fue entonces cuando Marisol se acercó tanto que pude ver las venitas rojas en sus ojos. ¿A quién vas a llamar, vieja loca? ¿A tus amigas muertas? Nadie te va a creer. Aquí la única que estorba eres tú. Me empujó con el hombro al pasar y subió las escaleras. El caldo se me había quemado, pero eso era lo de menos. Me senté en la silla de la cocina, temblando, sintiendo cómo el mundo que creía seguro se derrumbaba a mi alrededor, como un castillo de naipes. Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada ruido con los nervios de punta, cada crujido de la madera, cada paso en el techo. A eso de las 2 de la mañana, escuché un chasquido metálico que venía de la salita. Pensé que estaba soñando. Me equivoqué. Cuando desperté con los piquetes en el pecho a las 3 de la mañana y descubrí el teléfono cortado, todo tuvo sentido. Marisol había bajado mientras yo dormía y había ejecutado la primera fase de su plan: aislarme. Dejarme sin comunicación con el mundo exterior. Convertirme en una anciana sola y desconectada que nadie pudiera ayudar. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque quiero que sepan que esto no pasa solo en las películas. Esto me pasó a mí, en la Ciudad de México, en pleno siglo XXI. Y sé que a muchas de ustedes les está pasando también. Sin teléfono fijo, mi único contacto con el mundo era el celular viejo que me había regalado mi hermana Catalina hace 3 años. Un aparatito de esos de teclas grandes, diseñado para gente mayor, que apenas servía para irme a hacer llamadas. Pero cuando fui a buscarlo en el cajón donde lo guardaba, no estaba. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Toqué la puerta del departamento de Raúl y Marisol. Abrió ella, por supuesto. Siempre ella. ¿Y ahora qué quiere, doña? Mi celular, el que estaba en mi buró. No lo encuentro. Marisol se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¡Ay, suegrita! ¿Ve cómo sí está mal de la memoria? Usted misma me lo dio ayer para que se lo cargara porque no sabía cómo conectar el cargador. Y la verdad, ni para qué lo quiere si no sabe usarlo. Eso no es cierto. Yo nunca te di nada. ¿Ve? Ya está inventando cosas. Así empezó mi abuelita antes de que le diera el Alzheimer. Devuélveme mi teléfono, Marisol. No sea necia, doña. El teléfono está mejor conmigo. Si necesita llamar a alguien, me avisa, y yo marco por usted. Es por su bien. También me cortaron el teléfono de la casa. Marisol arqueó las cejas con una actuación digna de telenovela. ¿Cortaron? ¿Quién? ¡Ay, doña! Ya ve cómo se imagina cosas. Seguro se descompuso solo. Esos aparatos viejos ya no sirven. Le digo a Raúl que llame al técnico cuando pueda, pero ahorita andamos muy ocupados con el trabajo. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parada, en el descanso de la escalera que yo misma pagué, sintiendo cómo las lágrimas me ardían en los ojos. Pero no iba a llorar. No enfrente de su puerta.
No iba a darle esa satisfacción. Bajé a mi departamento y me senté junto a la ventana que da a la calle. Desde ahí podía ver pasar a la gente, a los vendedores de tamales, a las señoras que iban al mercado. Podía verlos, pero no podía hablar con ellos. Era como estar dentro de una pecera. Pensé en salir, en caminar hasta el teléfono público de la esquina, en buscar a alguien que me prestara un celular. Pero luego pensé en lo que diría Marisol. Miren a la suegra loca, saliendo hasta la calle en bata a pedirle el teléfono a los desconocidos. Usaría cualquier cosa en mi contra. Cualquier comportamiento extraño sería evidencia de mi supuesta demencia. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Marisol empezó a entrar a mi departamento sin avisar, a cualquier hora. A veces la encontraba revisando mis cajones, mis papeles, mis fotos viejas. No más estoy limpiando, suegrita. Tiene mucho cochinero acumulado. Me desaparecían cosas. Primero fueron mis lentes de lectura, luego mi libreta de direcciones, esa donde tenía anotados los teléfonos de mis amigas del hospital, de mi hermana, de los pocos familiares que me quedaban. Después, mis medicinas para la presión. Es que usted las deja en cualquier lado, doña. Por eso se le pierden. Es la edad. La comida que yo preparaba terminaba en la basura. Ay, suegrita, ese caldo olía raro. No se vayas a intoxicar. Mejor comas esta sopita, Maruchan. Me trató como si fuera una niña tonta. O peor, como si fuera una cosa molesta que había que tolerar hasta que se muriera o se pudiera desechar. Raúl aparecía poco. Cuando lo veía, siempre estaba con Marisol al lado. Yo intentaba hablarle con los ojos, decirle sin palabras que necesitaba ayuda, que su esposa me estaba haciendo daño. Pero él nunca me miraba directamente. Siempre desviaba la vista. Siempre encontraba algo más interesante en su teléfono o en la televisión. Una tarde, Marisol trajo visitas. 3 mujeres que yo no conocía, arregladas y perfumadas, que se sentaron en la sala del piso de arriba a tomar café. Pude escuchar la conversación desde mi departamento, porque las voces bajaban por el hueco de la escalera. «Ay, Mari, ¿y tu suegra todavía vive aquí abajo?», preguntó una de ellas. «Sí, ¿qué te digo? Es un martirio. La pobre ya está muy mal de la cabeza. El otro día la encontré hablando sola con las plantas, imagínate, y huele a viejo. Ese olor rancio que tienen los ancianos. Cada vez que tengo visitas, me da pena». Las otras mujeres hicieron sonidos de comprensión y lástima. «Qué difícil, Mari. Y no la pueden meter a un asilo». «En eso estamos. Es un proceso largo, pero ya casi. El problema es que los buenos asilos cuestan carísimos y los de gobierno son horribles. Pero ni modo, hay que sacrificarse por la familia». «¿Sacrificarse?». Ella hablaba de sacrificarse mientras vivía gratis en el piso que yo construí, mientras usaba la electricidad que yo pagaba, mientras planeaba robarme hasta el último centavo. Me fui a mi cuarto y me acosté en la cama mirando el techo. El cable cortado del teléfono seguía colgando de la pared como un recordatorio permanente de mi situación. No lo había quitado. No sé por qué. Quizás como evidencia. Quizás como testigo mudo de lo que me estaban haciendo. Fue entonces cuando encontré el documento. Era un martes por la mañana. Marisol había salido temprano. Escuché el motor de su coche alejarse. Raúl se había ido al trabajo. Por primera vez en días, estaba sola de verdad. Bajé al patio trasero para regar mis plantas, las únicas amigas que me quedaban. Y ahí, en el bote de basura que compartimos,
Vi un papel arrugado que me llamó la atención. Era membretado, de un juzgado civil. Lo saqué con cuidado, alisándolo sobre la mesa de jardín. Mis ojos tardaron en enfocar las letras pequeñas, pero cuando lo hicieron, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Solicitud de juicio de interdicción por demencia senil. El documento estaba parcialmente lleno. En la sección del presunto incapaz aparecía mi nombre completo: Esperanza Montes, viuda de Vega. En la sección de los solicitantes, Raúl Vega Montes y Marisol Fuentes de Vega. Había una lista de evidencias que pensaban presentar: comportamiento errático, pérdida de memoria, incapacidad para cuidarse sola, episodios de confusión, tendencia a esconder objetos y luego olvidar dónde los puso. Cada mentira, cuidadosamente documentada. Cada manipulación, convertida en prueba. Las cosas que Marisol me escondía aparecían ahora como episodios de confusión míos. Las veces que me encontraba hablando con mis plantas eran comportamiento errático. Mi negativa a comer la comida que ella me daba era incapacidad para cuidarse sola. Al final del documento había un espacio para firmas de médicos. 2 de los 3 espacios ya estaban firmados. Los nombres no me eran familiares, pero sí reconocí el membrete de una clínica privada en la colonia Roma. Doctores que nunca me habían examinado, que probablemente habían recibido un sobrecito de dinero para firmar papeles sin hacer preguntas. Me dejé caer en la silla de jardín, con el papel temblando en mis manos. Esto era real. Esto estaba pasando. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, estaba participando en un plan para declararme legalmente incapaz y quedarse con todo lo que yo había construido. Escuché un ruido y levanté la vista. Del otro lado de la barda que separa mi patio del vecino, asomaba una cabeza conocida. Era don Aurelio, mi vecino de toda la vida. Un hombre de 70 años, viudo como yo, que siempre había sido callado pero amable. «Doña Esperanza, ¿se encuentra bien?» Me limpié rápidamente las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. «Sí, don Aurelio, aquí andamos». «Es que la noto, no sé, preocupada, y hace días que no la veo salir a regar las plantas a la hora de siempre. ¿Pasa algo?» Dudé. Marisol me había advertido que no hablara con nadie, que cualquier cosa que dijera sería usada como evidencia de mi locura. Pero don Aurelio me había conocido por 30 años. Me había visto criar a Raúl, me había ayudado a cargar el ataúd de mi esposo, me había prestado herramientas cuando necesitaba arreglar algo en la casa. ¿Puedo confiar en usted, don Aurelio? Él se quedó mirándome con esos ojos arrugados pero perspicaces. Doña Esperanza, usted me prestó dinero para la operación de mi esposa cuando nadie más quiso ayudarme. Gracias a usted, mi Julia tuvo 2 años más de vida. No se le olvide que las deudas del corazón no se pagan con dinero. Algo se rompió dentro de mí. Toda la angustia que había estado conteniendo salió en un torrente de palabras. Le conté todo: el teléfono cortado, los papeles de interdicción, las humillaciones diarias, el miedo constante. Don Aurelio escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada detalle. «Mire, doña Esperanza», dijo cuando terminé. «Yo trabajé 40 años en Telmex. Soy técnico de telecomunicaciones jubilado. Conozco cada cable de esta colonia como la palma de mi mano». «¿Y eso qué tiene que ver?» «Tiene que ver todo. Verá, hace unos meses instalé una cámara de seguridad en mi patio.
Mi hijo me la regaló porque hubo unos robos en la cuadra. La cámara graba 24 horas, los 7 días de la semana. Y da la casualidad de que el ángulo cubre no solo mi patio, sino también parte del suyo. Me quedé sin aire. Está diciendo que... Estoy diciendo que la noche que le cortaron el teléfono, mi cámara estaba grabando. Todavía no reviso el material, pero si alguien entró a su patio a cortar ese cable, va a aparecer en el video. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¡Qué ironía! Yo me llamo Esperanza y la había perdido por completo. Pero, don Aurelio, aunque tengamos el video, ¿qué puedo hacer? No tengo teléfono para llamar a nadie. No tengo forma de comunicarme con el mundo. Don Aurelio miró hacia ambos lados, asegurándose de que nadie escuchara. «Espéreme aquí». Desapareció por un momento y luego volvió con algo en la mano. Lo pasó por encima de la barda con cuidado. Era un celular. Viejo, de esos Nokia que parecen ladrillos, pero funcional. Tiene saldo prepagado, suficiente para hacer las llamadas que necesite. Escóndalo bien, doña, que no lo encuentren. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Pesaba más que cualquier aparato moderno, pero en ese momento me pareció ligero como la libertad. Don Aurelio, no sé cómo pagarle. No me pague nada. Usted cuídese y use ese teléfono para llamar a quien pueda ayudarla. ¿Tiene familia fuera de la ciudad? Mi hermana Catalina, en Guadalajara. Llámela. Cuéntele todo. Y yo voy a revisar esos videos esta misma noche. Me dejaron sin voz, sin poder pedir ayuda. ¿A ustedes también les han querido silenciar? Cuéntenme en los comentarios, porque el silencio es el arma favorita de los abusadores. Nos callan para que nadie sepa lo que hacen, para que el mundo crea su versión de la historia. Esa noche, escondida bajo las cobijas como una niña que lee con linterna después de la hora de dormir, marqué el número de mi hermana. ¿Bueno? La voz de Catalina me pareció el sonido más hermoso del mundo. «Cata, soy yo. Esperanza». «Esperanza». Híjole, qué susto. Tengo semanas tratando de localizarte. Tu teléfono sale fuera de servicio y la Marisol esa nunca me contesta. ¿Estás bien? No estaba bien. Nada estaba bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía alguien que me escuchaba. Le conté todo entre susurros, interrumpiéndome cada vez que escuchaba algún ruido en el techo. Catalina guardó silencio durante mi relato, pero podía escuchar su respiración agitarse con cada revelación. «Esa desgraciada», dijo cuando terminé. Su voz temblaba de rabia. «Esa víbora ponzoñosa. Y Raúl dejando que pase todo esto. Esperanza, tú y yo criamos a ese muchachito. Yo le cambié pañales cuando era bebé. ¿Cómo puede hacerte esto?» No sé, Cata. Creo que Marisol lo tiene amenazado con algo. O simplemente es un cobarde. Es las dos cosas y más. Pero escúchame bien, hermana. Tú no estás sola en esto. Mañana mismo tomo el primer camión a México. Voy a hablar con el licenciado Barrera, ¿te acuerdas de él? El que me ayudó con lo de la herencia de papá. Él conoce abogados en la capital que se especializan en estas cosas. ¿En qué cosas? En proteger a los adultos mayores de sus propios familiares. Hay leyes nuevas, Esperanza. Ya no es como antes que los hijos podían hacer lo que quisieran con los viejos. Ahora hay derechos, hay instancias, hay protección. Pero necesito que aguantes unos días más. ¿Puedes hacer eso?
No tengo otra opción, Kata. Sí la tienes, pero elegir aguantar es la decisión correcta. Mientras tanto, quiero que documentes todo lo que hagan, todo lo que digan. Ese teléfono que te prestó el vecino, ¿tiene cámara? No creo. Es muy viejo. No importa. Escribe las cosas en un papel. Fechas, horas, qué dijeron, qué hicieron. Y esconde esos papeles donde no los encuentren. Vamos a necesitar todo eso cuando vayamos a juicio. ¿A juicio? Sí, hermana. Ellos quieren juicio. Pues van a tener juicio. Pero no va a ser el que esperaban. Colgué sintiéndome un poco más fuerte. No mucho, pero un poco. Como cuando tienes fiebre muy alta y te baja medio grado. Sigues enferma, pero ya no sientes que te vas a morir. Los siguientes días los pasé en modo supervivencia. Durante el día, actuaba sumisa, callada, exactamente como Marisol esperaba que actuara una viejita senil. Decía sí a todo. No discutía, no reclamaba. Cuando me quitaban cosas, fingía no darme cuenta. Cuando Marisol hacía comentarios hirientes frente a otras personas, bajaba la mirada. Pero en las noches, cuando todos dormían, escribía. Llené un cuaderno entero con mis notas, la fecha en que me cortaron el teléfono, las fechas en que me desaparecieron objetos, las palabras exactas que Marisol usaba para humillarme, los nombres de los médicos que firmaron el documento de interdicción, sin haberme examinado nunca. Todo. Escondí el cuaderno dentro de la funda de una almohada vieja que guardaba en el closet, una que Marisol nunca tocaría porque le parecía demasiado corriente. Una mañana, mientras fingía dormir, escuché a Marisol hablando con Raúl en las escaleras. Sus voces llegaban amortiguadas pero comprensibles. «Ya falta solo un médico para que el expediente esté completo», decía Marisol. «El licenciado dice que en 2 semanas podemos meter la demanda». «¿Y luego qué?», preguntó Raúl. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Luego el juez la declara incapacitada. Nos nombran tutores. Y podemos hacer lo que queramos con ella y con sus propiedades. La metemos en un asilo de los baratos, rentamos el departamento y con ese dinero más la venta del otro terreno que tiene en Oaxaca, nos alcanza para el enganche del departamento en Polanco que tanto queremos. El terreno de Oaxaca, ese pedacito de tierra que mis padres me dejaron, donde pensaba construir una casita para irme a morir viendo el mar. También querían quitarme eso. No sé, Marisol, es mi mamá. Era tu mamá cuando tenías 5 años y dependías de ella. Ahora es una carga, Raúl, una carga que nos impide progresar. ¿Quieres pasarte la vida cuidando a una vieja que ni siquiera te va a agradecer? Ya viste cómo se pone, siempre quejándose, siempre haciéndose la víctima. Es por su bien que la internemos. Allá la van a cuidar profesionales. Hubo un silencio largo. Yo contenía la respiración, esperando que mi hijo dijera algo, cualquier cosa, en mi defensa. «Está bien», dijo finalmente. «Haz lo que tengas que hacer». Esas 4 palabras me dolieron más que cualquier insulto de Marisol. Mi hijo, mi único hijo, el niño que dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas, me estaba entregando, como quien entrega un mueble viejo a la basura. Esa tarde, don Aurelio me hizo señas desde su patio. Salí con cuidado, fingiendo que iba así a regar las plantas. «Ya tengo el video, doña Esperanza», susurró. «Se ve todo.
Es la Marisol. Clarísimo. Baja por las escaleras a las 2:14 de la mañana. Entra a su departamento por la puerta de la cocina que da al patio. Y 5 minutos después, sale. Al día siguiente, usted amanece sin teléfono. Pero ella bastía a decir que tenía derecho a entrar, que es su casa. Eso no importa. Lo que importa es que se demuestra premeditación. Ella planeó dejarla incomunicada. Eso, sumado a los papeles de interdicción y al testimonio que usted pueda dar, es evidencia de abuso. ¿Y si no me creen? ¿Y si el juez decide que sí estoy loca? Don Aurelio sonrió. Una sonrisa pequeña pero segura. Doña Esperanza, usted trabajó 40 años en un hospital. Tiene expediente laboral impecable, jubilación digna, seguro médico. Si usted estuviera demente, habría señales. Historial médico. Pero usted no tiene nada de eso porque no está demente. Cualquier perito médico honesto va a darse cuenta de la verdad. ¿Y si los peritos no son honestos? Para eso existe el recurso de la segunda opinión. Y para eso existe su hermana que viene en camino con un abogado especialista. Tranquila, doña. Esto apenas empieza, pero vamos a ganar. Pero antes de que pudiéramos ganar, las cosas se pusieron mucho peor. Una semana después de mi llamada con Catalina, Marisol encontró el celular. Yo había sido tan cuidadosa. Lo escondí en diferentes lugares cada día. Dentro del forro de un cojín, en el fondo de la bolsa de las verduras, entre mi ropa interior vieja. Pero Marisol había empezado a revisar mi departamento con más frecuencia, más exhaustivamente, como si sospechara algo. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba en el baño cuando escuché que alguien entraba a mi recámara. Salí lo más rápido que pude, pero era demasiado tarde. Marisol estaba parada junto a mi cama, con el Nokia en la mano y una expresión de triunfo diabólico. ¿Qué es esto, doña Esperanza? Es un teléfono. Ya sé que es un teléfono. La pregunta es de dónde lo sacó. ¿Quién se lo dio? Me lo encontré en la calle. Mentirosa. Se acercó a mí. Por un momento pensé que me iba a pegar. Levanté los brazos instintivamente para protegerme la cara. ¿Con quién ha estado hablando? ¿Qué les ha dicho? Con nadie. No sé usarlo bien. Marisol revisó el historial de llamadas. Su expresión se endureció cuando vio el número de Guadalajara. Su hermana. Claro. La metiche de Catalina. ¿Qué le contó? Nada. Solo quería saber cómo estaba. ¿Nada? ¿Y por qué hablaron 45 minutos si no tenían nada que decirse? No supe qué responder. Marisol apretó el teléfono con fuerza y luego, delante de mis ojos, lo estrelló contra el piso. El aparato se partió en varios pedazos. La pantalla se agrietó. La batería salió volando. Se acabaron los jueguitos, vieja. ¿Me oíste? Se acabó la comunicación secreta. De aquí en adelante no vas a hablar con nadie que yo no apruebe. Luego me agarró del brazo con una fuerza que me dejó moretones y me acercó su cara a la mía. Y más te vale que no le hayas contado tus mentiras a nadie, porque si lo hiciste, te va a ir mucho peor. ¿Entendiste? Sí, susurré. ¿Sabes qué pasa con las viejitas locas que inventan historias sobre su familia? Las meten a los asilos de gobierno. ¿Sabes cómo tratan ahí a las viejas? Como basura. Las dejan cagadas en su propia mierda por días. Les roban sus cosas. A veces hasta las golpean. ¿Eso quieres?
Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Pues entonces cierra la boca y haz lo que se te dice. Tu hermana puede venir si quiere, pero no le vamos a abrir la puerta. Y si insiste, llamamos a la policía por allanamiento. Esta casa es nuestra, ¿recuerdas? Tú aquí no tienes ningún derecho. Me soltó el brazo y salió azotando la puerta. Me quedé de pie en medio de mi recámara, mirando los pedazos del celular en el suelo. Mi única conexión con el exterior, destruida. Mi última esperanza, hecha añicos. Me senté en la cama. El brazo me palpitaba donde Marisol me había agarrado. Ya empezaban a formarse las marcas moradas que tardarían semanas en desaparecer. ¿Alguna vez han sentido que no pueden respirar aunque el aire esté ahí? Es una sensación horrible. El pecho se te cierra, la garganta se te aprieta, los pulmones se niegan a funcionar. Yo sentía eso, un pánico tan profundo que me paralizaba. Pensé en rendirme, en firmar lo que quisieran que firmara, en dejarme llevar al asilo sin pelear. ¿Para qué luchar? Mi propio hijo me había traicionado. Mi nuera me odiaba. Estaba sola, sin teléfono, sin aliados, sin fuerzas. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Tal vez si dejaba de pelear, el dolor se detendría. Tal vez la muerte llegaría pronto y me liberaría de todo esto. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, recordé algo que mi madre me decía cuando era niña. Esperanza, mija. Mientras tengas aliento, tienes obligación de luchar. El día que te rindas, ese día sí te mueres de verdad. Mi madre había sobrevivido a la pobreza, a un marido borracho que le pegaba, a 3 hijos que se le murieron de enfermedades curables porque no había dinero para doctores. Y nunca se rindió. Murió a los 89 años, lúcida y digna, en su propia cama, rodeada de los hijos que sí lograron sobrevivir. Yo tenía su sangre. Yo tenía su nombre. Yo no podía rendirme. Abrí los ojos. Don Aurelio. Él todavía tenía las copias de los videos. Él sabía lo que estaba pasando. Y Marisol no lo sabía. La esperanza, esa maldita y bendita esperanza, volvió antes a encenderse en mi pecho. Esa noche, muy tarde, cuando estaba segura de que Marisol y Raúl dormían, me arrastré hasta la ventana que da al patio trasero. Con mucho cuidado, usando la linterna de mi cocina, hice señales hacia la casa de don Aurelio. Tardó unos minutos, pero finalmente vi luz en su ventana. Su silueta apareció tras el vidrio. No podíamos hablar. Marisol podía escuchar, pero don Aurelio y yo habíamos desarrollado durante años un sistema de comunicación silenciosa. El lenguaje de los vecinos que se entienden sin palabras. Levanté 2 dedos. 2. Luego señalé mi muñeca, donde estaría un reloj. 2 en punto. Él asintió y levantó un pulgar. A las 2 de la mañana, cuando el silencio era absoluto, salí al patio trasero. Don Aurelio ya estaba ahí, del otro lado de la barda. Me quitaron el teléfono, susurré apenas audible. Lo sé, escuché los gritos. ¿Está bien? Tengo miedo, don Aurelio, mucho miedo. Lo sé, doña, pero escúcheme. Ya hablé con su hermana. Ella llega mañana temprano con un abogado y con una orden judicial. ¿Cómo habló con ella? La llamé yo. Tenía el número de la última llamada del celular que le presté. Le conté todo. Le mandé los videos por WhatsApp. Ella ya tiene toda la evidencia. Pero Marisol dijo que no le ibas a abrir la puerta. No va a necesitar que le abran.
La orden judicial la autoriza a entrar con un actuario y un cerrajero si es necesario. Y viene con una solicitud de medidas de protección. Eso significa que ni Marisol ni Raúl van a poder acercarse a usted mientras se resuelve el caso. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me agarré de la barda para no caer. ¿Esto es real? Es real, doña Esperanza. Mañana a las 8 de la mañana. Esto se acaba. ¿Y si Marisol hace algo antes? ¿Y si me lleva a algún lado? Don Aurelio sacó algo de su bolsillo. Era otro teléfono, más pequeño que el anterior. Esconda esto mejor que el otro. Si pasa cualquier cosa, marque el 911. Y yo voy a estar pendiente toda la noche. Al menor ruido extraño, yo mismo llamo a la policía. Tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Gracias, don Aurelio. No sé cómo. No me agradezca, doña. El que siembra vientos cosecha tempestades. Esa mujer sembró vientos cuando empezó a maltratarla. Mañana va a cosechar la tempestad. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sillón, con el teléfono nuevo escondido dentro del brasier, mirando por la ventana, contando las horas hasta el amanecer. A las 7:30 escuché ruido de motores afuera. Me asomé con cuidado. Una camioneta blanca se había estacionado frente a mi casa. Detrás de ella, un auto negro con placas de gobierno. Y detrás de ese, un taxi del que bajaban 2 personas. Mi hermana Catalina y un hombre de traje con portafolios. Catalina miró hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron. Me hizo una seña con la mano. Una seña que usábamos de niñas para decirnos: «Ya voy por ti». Subí las escaleras más rápido de lo que había subido en años. Toqué la puerta del departamento de arriba. Marisol abrió en bata, con cara de sueño. «¿Y ahora qué quiere, doña? Son las 7 de la...». Se interrumpió cuando vio las figuras detrás de mí. Catalina, el abogado, un hombre con chaleco que decía «Actuario judicial» y 2 policías de uniforme. «¿Qué es esto?», preguntó Marisol. Su voz empezaba a temblar. El hombre del portafolios dio un paso adelante. «Señora Marisol Fuentes de Vega, traigo una orden judicial de protección a favor de la señora Esperanza Montes. Desde este momento, tanto usted como su esposo tienen prohibido acercarse a la señora Montes, entrar a su domicilio o comunicarse con ella de cualquier forma». «Eso es ridículo. Ella vive en nuestra casa. Es una vieja senil que no puede cuidarse sola». El abogado sonrió. «Tenemos evidencia de lo contrario, señora. Tenemos video de usted cortando la línea telefónica de la señora Montes. Tenemos evidencia de un intento de fraude mediante declaración falsa de incapacidad. Y tenemos testimonios de abuso sistemático». El color desapareció del rostro de Marisol. Miró hacia dentro del departamento. «Raúl, Raúl, ven acá». Mi hijo apareció detrás de ella, también en pijama, despeinado. Me miró con ojos de animal acorralado. «Mamá, yo no quería». «¿Qué es lo que no querías, Raúl?», preguntó Catalina con una voz cargada de desprecio. «¿No querías firmar los papeles para declarar loca a tu madre? ¿No querías quitarle su casa? ¿No querías encerrarla en un asilo mientras tú te quedabas con sus propiedades? Marisol me dijo que era lo mejor para ella». «Marisol te dijo, y tú obedeciste como un perro. Mi hermana te parió, te crió sola, te pagó la universidad, te construyó un piso entero encima de su casa. ¿Y así le pagas?
Raúl no contestó. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de nadie. El abogado intervino. Señor Vega, usted también está implicado en los cargos de fraude y abuso. Tendrá que presentarse a declarar ante el Ministerio Público. Le recomiendo que consiga un abogado. Marisol explotó. Esto es un montaje. Esa vieja está loca y ustedes le creen todo. ¿Dónde están las pruebas de lo que dicen? El abogado abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa. ¿Quiere pruebas? Aquí tiene. Video fechado del 14 de marzo, donde se la ve a usted cortando el cable telefónico de la señora Montes a las 2:14 de la mañana. Transcripción de llamadas donde usted discute planes para declarar incapaz a la señora Montes con el fin de apropiarse de sus bienes. Fotografías de los moretones que usted le causó a la señora Montes el día que le destruyó su teléfono celular. Declaración jurada del señor Aurelio Medina, testigo de múltiples incidentes de abuso verbal y patrimonial. ¿Quiere que siga? Marisol se quedó sin palabras. Por primera vez desde que la conocí, la vi derrotada. Uno de los policías se adelantó. Señora Fuentes, señor Vega, les recomendamos cooperar con las autoridades. Por ahora no hay orden de aprehensión, pero dependiendo de cómo avance la investigación, eso podría cambiar. Les sugerimos no salir de la ciudad y estar disponibles para cualquier citatorio. Catalina me tomó del brazo con suavidad. Vámonos, Esperanza. Ya no tienes que estar aquí arriba. Bajamos las escaleras lentamente. Cada escalón que descendía me alejaba de esa pesadilla. Al llegar a mi departamento, me detuve en la puerta y miré hacia arriba. Raúl estaba parado en el descanso de la escalera, mirándome. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname, por favor. Yo no sabía. Sí sabías, Raúl, le dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sabías y dejaste que pasara. Firmaste los papeles. Viste cómo me trataba y no hiciste nada. Eso no tiene perdón fácil. ¿Nunca me vas a perdonar? No sé, hijo. Honestamente, no sé. Lo que sé es que el perdón no se regala, se gana. Y tú tienes mucho que demostrar antes de que yo pueda siquiera pensar en perdonarte. Me di la vuelta y entré a mi casa. Cerré la puerta con el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Han pasado 6 meses desde aquella mañana. Estoy sentada en mi sala, la misma sala donde temí por mi vida. Pero ahora la luz entra diferente. Las cortinas están abiertas de par en par. Ya no necesito esconderme de nadie. El departamento de arriba está vacío. Raúl y Marisol tuvieron que mudarse cuando se concretó la orden de restricción. La demanda de interdicción fue desechada por el juez, quien además ordenó una investigación contra los 2 médicos que firmaron documentos falsos. Uno de ellos ya perdió su licencia. Marisol enfrenta cargos por violencia patrimonial, fraude y lesiones. Su abogado ha tratado de negociar un acuerdo, pero yo no he aceptado. No se trata de venganza. Se trata de justicia, de que quede constancia de lo que hizo, para que no se lo haga a nadie más. Raúl viene a verme los domingos. Siempre solo. Siempre callado. Se sienta en el sillón donde alguna vez me amenazó su esposa y me mira con ojos de perro arrepentido. No hemos hablado mucho. No sé qué decirle. A veces pienso que nunca volveré a confiar en él. Otras veces recuerdo al niño que fue, el niño que me abrazaba después de las pesadillas. Y algo dentro de mí quiere darle otra oportunidad. Pero como le dije aquel día,
La confianza se gana con hechos, no con palabras. Y los hechos, hasta ahora, no han sido suficientes. Don Aurelio se ha convertido en mi mejor amigo. Casi todos los días tomamos café juntos en su patio o en el mío. Él me enseñó a usar WhatsApp. Yo le enseño a hacer caldo tlalpeño como lo hacía mi mamá. Tenemos una relación de esas que no necesitan muchas palabras, que se alimentan de compañía silenciosa y entendimiento mutuo. Mi hermana Catalina viene a visitarme cada mes. A veces se queda una semana entera. Cocinamos juntas las recetas de nuestra infancia. Vemos telenovelas criticando los finales absurdos. Nos reímos de cosas que solo nosotras entendemos. Después de tantos años de vivir separadas, hemos recuperado la hermandad que teníamos de niñas. Y mis amigas del hospital. Ay, mis amigas. Cuando supieron lo que me pasó, se volcaron en apoyo. Creamos un grupo de WhatsApp que se llama Las Guerreras del General, porque todas trabajamos en el Hospital General. Ahí compartimos recetas, chismes, quejas sobre los dolores de la edad y, sobre todo, nos cuidamos mutuamente. Resulta que no fui la única. Doña Carmen, que fue jefa de enfermeras durante 20 años, tuvo problemas similares con su yerno. Doña Lupita, que trabajaba en pediatría, estuvo a punto de perder su casa por culpa de un sobrino vividor. Entre todas nos hemos convertido en una red de vigilancia y protección. Si alguna desaparece del grupo por más de 2 días, las demás van a buscarla. Hace unas semanas recibí una llamada inesperada. Era un periodista de un programa de televisión que se especializa en casos de abuso a adultos mayores. Me invitó a contarme toda su historia. Al principio dudé. No me gusta la atención pública. Nunca me ha gustado. Pero luego pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres que no tienen un don Aurelio de vecino, ni una hermana Catalina que cruce el país para ayudarlas, ni un grupo de amigas guerreras que las respalden. Acepté. Fui al programa. Conté mi historia frente a las cámaras. Y algo increíble pasó. En las semanas siguientes recibí cientos de mensajes de mujeres de todo el país. Algunas me agradecían porque al escucharme se habían dado cuenta de que lo que vivían era abuso. Otras me pedían consejos sobre cómo salir de situaciones similares. Algunas simplemente me escribían para decirme que ya no se sentían solas. Una señora de Monterrey me escribió: «Doña Esperanza, gracias a su testimonio, me atreví a denunciar a mi hijo que me tenía secuestrada en mi propia casa. Ya recuperé mi libertad». Otra de Mérida: «Vi su entrevista y llamé a mi hermana que vive en Estados Unidos. Tenía años sin hablar con ella porque mi nuera no me dejaba. Ahora voy para allá a pasar los últimos años de mi vida con gente que sí me quiere». Cada mensaje era una pequeña victoria. Cada historia de liberación era prueba de que hablar, de que romper el silencio, tiene poder. Porque de eso se trata, ¿saben? De no quedarnos calladas. De no dejar que nos silencien. Marisol me cortó el teléfono pensando que me dejaba sin voz. Lo que no sabía es que la voz no está en el cable de plástico, ni en el aparato de teclas. La voz está aquí, en el pecho, en la garganta, en las ganas de vivir. Y esa voz no la puede cortar nadie. A veces, en las noches, todavía me despierto con piquetes en el pecho. El corazón me late fuerte, y por un momento creo que estoy de vuelta en aquella madrugada de terror. Pero entonces abro los ojos, veo mi cuarto iluminado por la luna, escucho el silencio tranquilo de mi casa y recuerdo que estoy a salvo.
El teléfono nuevo, el que me compré yo misma con mi dinero, está siempre en mi buró. Tiene los números de emergencia, de mi hermana, de don Aurelio, de mis amigas. Nunca más voy a estar incomunicada. Nunca más voy a depender de nadie para hacer una llamada. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se hubieran rendido o hubieran luchado? Es una pregunta que me hago a veces, no porque dude de mis decisiones, sino porque sé que cada persona es diferente, cada situación es diferente. Lo que sí puedo decirles es esto. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado vieja una para exigir respeto. Y nunca, nunca hay que dejar que nadie te quite la voz. Hace unos días, mientras regaba mis plantas en el patio, vi a Raúl pasar por la calle. Iba solo, caminando despacio, con los hombros caídos. Me vio a través de la barda y se detuvo. «Hola, mamá», dijo. «Hola, Raúl». Hubo un silencio largo. Él miraba el suelo. Yo miraba mis geranios. «Marisol y yo nos vamos a divorciar», dijo finalmente. «Ya no aguanto más. Todo lo que hicimos, todo lo que yo dejé que pasara, no puedo vivir con eso». No dije nada. ¿Qué se dice ante algo así? «Sé que no merezco tu perdón», continuó. «Sé que fui un cobarde y un traidor, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor persona. No para que me perdones, sino porque es lo correcto». «Me da gusto escuchar eso, Raúl», dije. Y era verdad, me daba gusto, aunque todavía me dolía todo lo que había pasado. ¿Puedo seguir viniendo los domingos? Lo pensé un momento. Mi instinto me decía que lo echara, que le cerrara la puerta para siempre. Pero otra parte de mí, esa parte que todavía recuerda al niño que fue, me decía algo diferente. «Puedes venir», dije, «pero vas a tener que ganarte cada visita. Vas a tener que demostrar con hechos que has cambiado. Y va a tomar mucho tiempo, años, probablemente». «Entiendo. Y si alguna vez vuelves a traicionarme, de cualquier forma, no habrá tercera oportunidad. ¿Quedó claro?» «Quedó claro, mamá». Se fue caminando por donde había venido. Lo vi alejarse y sentí una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Tristeza por todo lo perdido. Esperanza por lo que todavía podría construirse. Volví a mis plantas. El sol de la tarde me calentaba la espalda. Don Aurelio asomó la cabeza por encima de la barda. «¿Todo bien, doña Esperanza?» «Todo bien, don Aurelio. ¿Viene al rato a tomar café?» «Con mucho gusto». ¿Tiene de ese pan dulce que le quedó tan bueno la otra vez? «Todavía me quedan unas conchas. Las aparto para usted». «Es usted un ángel, doña». Me reí. Yo, un ángel. Más bien una guerrera vieja y terca que se niega a morir sin pelear. Pero hay peores cosas que ser una guerrera vieja y terca. Entré a mi casa a preparar el café. El olor a granos molidos llenó la cocina, mezclándose con el aroma de la albahaca que crece en la maceta de la ventana. Puse las tazas en la mesa. Las mismas tazas de Talavera que mi esposo me regaló hace 40 años. La vida sigue. A veces es dura, a veces es injusta, pero sigue. Y mientras siga, hay que vivirla con dignidad. Si conocen a alguien que está viviendo algo parecido a lo que yo viví, compártanle esta historia. Díganle que no está sola. Díganle que hay formas de salir, que hay gente que puede ayudar, que hay leyes que la protegen. Y si ustedes mismas están pasando por esto, escúchenme bien.
Busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. No se queden calladas. No dejen que nadie les corte la voz. Porque la voz es lo último que nos pueden quitar. Y mientras la tengamos, mientras podamos contar nuestra historia, seguimos vivas. Seguimos siendo dueñas de nuestro destino. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Marisol sembró vientos y ahora vive su tempestad. Yo sembré paciencia, dignidad y verdad. Y estoy cosechando paz. No es una paz perfecta. Todavía hay días malos, noches de insomnio, momentos en que el miedo vuelve a visitarme. Pero la paz perfecta no existe. Lo que existe es la paz posible. La paz que te ganas día a día, eligiendo la vida sobre el miedo. Eso es lo que elijo. Cada día, cada mañana cuando abro los ojos, elijo vivir. Elijo levantarme. Elijo regar mis plantas y tomar café con mi vecino, y hablar por WhatsApp con mis amigas. Elijo contar mi historia para que otras no tengan que vivirla. Y si algún día me toca irme de este mundo, me iré sabiendo que no me rendí, que luché hasta el final. Que mi voz, esa voz que intentaron cortarme con tijeras de cocina, seguirá resonando en las historias que dejé atrás. Porque las historias, como las semillas, viajan y algún día, en algún lugar, una mujer escuchará la mía y encontrará la fuerza para contar la suya. Eso es lo que nos queda, al final, las historias que contamos, las voces que levantamos, la dignidad que defendemos. Y eso, mis queridas, nadie nos lo puede quitar. La semana pasada fui al mercado de La Merced, el mismo donde compré hace años esas tijeras naranjas que Marisol usó para cortarme el teléfono. Caminé por los pasillos llenos de olores y colores, entre las pirámides de jitomates y los montones de chiles secos. Una vendedora me reconoció del programa de televisión. ¿Usted es la señora del teléfono cortado?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, soy yo. Ay, señora, su historia me hizo llorar. Mi mamá vive algo parecido con mi cuñada. Gracias a usted me atreví a meterme y sacarla de ahí. Me abrazó ahí mismo, entre los costales de frijol y las canastas de nopales. Un abrazo de desconocida que se sintió como de hermana. Eso es lo que pasa cuando rompemos el silencio. Nuestras historias se convierten en puentes. Puentes que conectan a mujeres que no se conocen, pero que comparten el mismo dolor y la misma fuerza. Don Aurelio me dijo el otro día, mientras tomábamos café en su patio: Doña Esperanza, usted ya no es solo una vecina. Usted es una bandera. Me reí porque ¿qué cosas dice este hombre? Pero después lo pensé mejor. Una bandera es algo que ondea alto para que todos la vean. Es algo que representa algo más grande que sí mismo. Tal vez sí soy una bandera. Una bandera gastada por los años, un poco deshilachada por las tormentas, pero que todavía ondea, todavía está ahí, visible, recordándole a quien la vea que se puede sobrevivir, que se puede luchar, que se puede ganar. Mis geranios florecieron esta primavera como nunca antes, rojos intensos, casi escandalosos. Los miro cada mañana y pienso que las plantas saben. Saben cuándo el ambiente está envenenado y cuándo está limpio. Y ahora, con Marisol lejos y con mi casa en paz, florecen como si celebraran. Ayer cumplí 75 años. Mis amigas del hospital vinieron a celebrar. Don Aurelio trajo un pastel de 3 leches que, según él, hizo su sobrina. Pero yo creo que lo compró en la pastelería de la esquina.
Mi hermana Catalina mandó un video cantándome las mañanitas desde Guadalajara. Y Raúl vino también. Trajo flores, margaritas, mis favoritas. Se sentó callado en un rincón mientras las demás platicábamos y reíamos. No participó mucho, pero estuvo ahí, presente, tratando. Antes de irse me dijo: «Feliz cumpleaños, mamá. Gracias por dejarme venir». «Gracias a ti por querer venir», le respondí. No nos abrazamos. Todavía no estamos ahí, pero ya no nos miramos como enemigos. Es un avance pequeño, pero es un avance. La vida, a los 75 años, se ve diferente. Ya no tengo la urgencia de antes, esa prisa por llegar ahí a algún lado. Ahora disfruto el camino. Cada taza de café es un regalo. Cada amanecer es una victoria sobre la noche. Y cada día que paso en mi casa que casi me quitan, es una celebración silenciosa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si don Aurelio no hubiera tenido esa cámara, si mi hermana no hubiera contestado esa llamada nocturna, si yo me hubiera rendido aquella noche en que Marisol me rompió el teléfono. Probablemente estaría en un asilo de gobierno, abandonada, olvidada, esperando la muerte como único escape. Pero no pasó así. Pasó de otra manera. Y esa otra manera me enseñó que los milagros existen, aunque a veces vienen disfrazados de vecino técnico de Telmex y de hermana terca que no acepta un no por respuesta. A ustedes que me están escuchando quiero decirles algo. No tienen que esperar un milagro. Pueden crearlo, pueden buscarlo, pueden pedirlo. Busquen a su don Aurelio. Llamen a su Catalina. Hablen, griten, escriban, hagan ruido. No se queden calladas porque el silencio es cómplice del abuso. Y si ya están del otro lado, si ya salieron de su pesadilla, entonces hagan lo que yo hago. Cuenten su historia. Conviertan su dolor en puente, su cicatriz en bandera. Porque al final del día, las historias son lo único que sobrevive. Nuestros cuerpos se van, nuestras casas se derrumban, nuestro dinero se gasta. Pero las historias que contamos siguen viajando, de boca en boca, de pantalla en pantalla, hasta llegar a alguien que la necesita escuchar. Y cuando eso pasa, cuando nuestra historia salva a otra persona, entonces todo lo que sufrimos tuvo sentido. Suscríbanse para más historias reales de mujeres que no se dejaron. Y cuéntenme, ¿de qué ciudad me están viendo hoy? Yo soy Esperanza. Tengo 75 años, un jardín de geranios rojos, un vecino que vale oro, y una voz que nadie me pudo cortar. Mientras tenga aliento, tendré esa voz. Y la voy a usar hasta el último día.